En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos. Muy buenas tardes para ustedes, para nosotros aún días, porque estamos grabando este programa de 22 de agosto de 2023. Aquí esta explicación a la circunstancia de que puede haber una noticia importante de aquí a que se transmite este programa a las 18 horas. Así que ahí va nuestra explicación. Nuestros agradecimientos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, a don Enzo Alvarado, periodista de Asofar, y a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, y a la gente de Portales, especialmente a Claudio Alvarado y Baceta, en los controles como siempre, y que estará para la transmisión de este programa a las 18 horas. Bueno, no me voy a extender mucho porque tenemos bastante que conversar hoy día junto a Patricio Schiavetti, que les habla, Pilar Soberado. Nuestro Eugenio Guerrero no estará hoy porque tiene que cumplir con obligaciones de última hora. Ya se incorporará la semana que viene. Y solo decir que lo de siempre, que las opiniones que emitimos o que damos a conocer a ustedes en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Esto se dice al término del programa, pero nunca está de más que los conductores de los programas que van de lunes a viernes lo digamos. Lo segundo, cuídense. Hoy día particularmente nosotros hablamos siempre de cuidarse de las enfermedades, de esta peste que tuvimos y de los resfríos y etcétera, etcétera. Los niños pequeños, pero también las personas mayores. Y hoy día en particular a cuidarse de este viento. Por lo menos aquí, por la zona de Viña, Valparaíso, ha habido un viento muy grande y el viento acarrea ciertos peligros. Techos, latas, árboles. ¿Por qué no? Se trata de esconderse, no, pero por lo menos cuidarse. Si no hay que salir, mejor no salir. Dicho eso, don Patricio Schiavetti Rosas, buenas tardes, buenos días, en realidad. Buenos días, Pilar. Contento de haber regresado al programa después de haber tenido ese feriado el día 15, que fue bastante extenso. Así que, una Sí. vez más, podemos conectarnos con nuestros auditores y poder conversar con ellos. Yo lo primero que quería partir, Pilar, y como es habitual en estos programas, es el mantenernos, ¿verdad? La tradición, las raíces, el apego, ¿no? ¿Verdad? A lo que es chileno. Y en ello me parece fundamental recordarles a los auditores el nacimiento el día 20 de agosto de 1778 en Chillán de nuestro prócer Bernardo Higgins Riquelme. Pero yo lo quiero hacer de manera particular y no cayendo en tantas fechas ni otros acontecimientos propios de la guerra, sino que su legado. Yo creo que es importante tener presente que él es considerado uno de los padres de la patria y uno de los libertadores de América del Sur. Y su legado dura por muchos años. Yo creo que él tuvo gran importancia en la liberación definitiva eh, del Perú, ¿no es verdad?, de la dominación española. Además, el 12 de febrero de 1818 proclamó la independencia de Chile, ideal que había llevado al país en 1802. Estableció también la ciudadanía chilena, organizó el ejército de Chile y creó la Academia Militar
la que posteriormente se transformó en la Escuela Militar Bernardo Higgins. Creó la bandera nacional, bandera tricolor de la estrella solitaria. Fundó y formó la Armada de Chile y creó en Valparaíso una academia de jóvenes Es, guardiamarinas, actual Escuela Naval Arturo Prat. y Organizó y puso en marcha la expedición libertadora del Perú con el general José de San Martín al mando del ejército y el almirante Lord Cochrane al mando de la Armada. Proclamó las cartas constitucionales de 1818 y 1822 que modelaron la organización jurídica de la naciente República Chilena a propósito del proceso constitucional que se está llevando adelante. Aquí hay unas bases fundamentales, ¿no es verdad?, en esa época ya, en 1818 y 1822. Terminó las obras del canal del Maipo que posibilitaron el regadío de áreas zonas agrícolas capitalinas. Dispuso la creación de cementerios públicos. Esto es porque en esa época ya sabemos que los no católicos, es decir, los protestantes, tenían dificultades en dónde ser enterrados. Entonces, ya aparecieron, ¿no es verdad?, en esa fecha los cementerios públicos, al igual que más tarde, ¿no es verdad?, en Valparaíso con los cementerios de disidentes. Estableció la gratuidad de la educación primaria, puso en funcionamiento la escuela normal para la formación de profesores, ordenó la reapertura de la Biblioteca Nacional y del Instituto Nacional, encargó la composición del himno nacional que el país aún no tenía, dispuso la construcción del templo votivo de Maipú y la construcción, ¿no es verdad?, de esta gran avenida que hoy día lleva su nombre, que es la avenida Bernardo Higgins. Así que yo creo que el legado de don Bernardo Higgins, del general Bernardo Higgins, es cuantioso, ¿no es verdad? Y debemos estar reconocidos de su obra. Pero como son los agradecimientos típicos de los chilenos, ¿no es verdad? Al igual como otros héroes, él terminó en Lima exiliado, ¿no es verdad? Y falleció allá el 24 de octubre de 1842. Situación igual que le pasó, ¿no es verdad?, al general San Martín, ¿no es verdad? Entonces da pena, y igualmente a Simón Bolívar. Así que los tres grandes héroes, ¿no es verdad?, de la liberación americana terminan exiliados y no fallecen en sus países. Es una cuestión digna de comentar, Pilar. sí, gracias Patricio por la reseña. Me parece bien, más que las batallas y las fechas de las batallas que habitualmente no se recuerdan solo los expertos, que además las estudian para el día de conmemoración. Me parece bien el análisis que has hecho, el relato de las obras que ha dejado Higgins para la posteridad y que no son opiniones tuyas, son realidades. Hay que consultar los libros de historia nada más para saber que es una realidad. Sí, a mí el tema del padre de la patria, al igual que de otros militares, sí me llama la atención el tema del exilio, ¿no? La obligación de tener que irse del país donde nacieron y del país al que le entregaron tanto. Por esto que se dice vulgarmente hoy día, incluso el pago de Chile, ¿no? El exilio, fíjate tú, qué cosa, qué tiempos tan complicados. Ahora, como en todo, y nosotros lo repetimos muchas veces, hay que mirar la historia con los ojos del momento en que se desarrollaron esos acontecimientos, ¿no? Y yo creo que los chilenos de ese momento residen en los momentos de la forjación de la República, en momentos convulsionados, complicadísimos, y recién desprendiéndose de la relación con la corona española, gracias al tremendo, comillas voy a decir aquí, aporte francés, inglés y estadounidense, que no querían precisamente la liberación de Chile ni de las repúblicas del continente, lo que querían era avasallar a España, porque las cosas como son, y no duelen así en castellano, claro, en español, claro. Eh, Tiempos difíciles, pero hay que ver, insisto yo, a la historia con los ojos o bajo la mirada de los tiempos que corrían, ¿eh? Haciendo naturalmente un paralelismo de qué pasaba en Europa, que era nuestra gran influencia y a donde mirábamos, como seguimos mirando por lo demás, y desde ahí entrar a analizar. Pero en el caso de Bernardo Higgins, se le considera el padre de la patria,
Los homenajes que hubo el día 20 de agosto fueron homenajes muy importantes. A la ceremonia principal de homenaje acudió el presidente de la República, que le debe haber dolido en el alma, yo creo, pero bueno, tuvo que hacer de tripas corazón y estar ahí. Las cosas curiosas de la vida. Ojalá que entienda él que fue estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, de Santiago, ojalá que entienda la historia y que me imagino que tuvo buenos profesores de historia de Chile, de historia constitucional de Chile, y debería saber, por ejemplo, que en Chile bajo las órdenes del director supremo, se abolió la esclavitud, cosa que yo creo que a la gente mal denominada progresista de hoy día le gustaría. En Chile no hay esclavos, dijo O'Higgins. En fin, me parece bien y parabienes para el ejército de Chile, para Chile entero. Ojalá no olvidar esto, no olvidar que de alguna parte venimos, en este caso de todos esos conflictos y cosas difíciles que vivió este naciente país. Patricio, según la pauta, fallo en el Sí, caso Eduardo Frei Montalva. Tu mira, opinión, yo de las cosas impresionadas, Pilar, y que me han afectado enormemente ha sido el reciente fallo de la Corte Suprema. ¿por qué te Y afectó? me afectó porque fue un proceso injusto, dramático, que, que perjudicó enormemente a los que en primera instancia el ministro Madrid los condenó por homicidio, que afectó a toda la familia de estos médicos, afectó a una institución tan destacada como la Universidad Católica de Santiago, y en un fallo de primera instancia, Pilar, absolutamente errado, mal escrito, Ah, poco fundamentado, con pruebas absolutamente erradas, y que indican, ¿no es verdad?, que las presiones, ¿no es verdad?, de los expresidentes, y que lo voy a leer, eh, influyeron, ¿no es verdad?, en lo que el ministro Madrid concluyó. Y así, Ricardo Lagos expresó el 30 de enero del 2019 que Augusto Pinochet es el que encarga este magnicidio de Frei. Sebastián Piñero dice: quiero expresar mi más indignada condena a un acto tan cruel y vil. El gobierno presentó en 2011 una querella criminal por el homicidio. Misma fecha. Michelle Bachelet: la justicia está llegando a quienes asesinaron al presidente Frei Montalva. Chile avanza en verdad sobre el pasado. El mostrador, 12 de agosto de 2017. Eduardo Frei Ruiz-Tagle: mantengo mi absoluta convicción de que Frei fue asesinado y lo hago basado en los hechos y la larga investigación que se ha realizado. No puedo dejar de reconocer el trabajo acucioso y profesional del juez Madrid. Fecha: no, 26 de enero del 2021. Ahora bien, sobre el particular el Mercurio de Santiago, ¿no es verdad? Y a mí me parece que está en la absoluta línea de lo que yo pienso, es que el juicio como este, el que un juicio como este haya durado tanto tiempo, Pilar y queridos auditores, 41 años, porque Frei falleció el 22 de enero de sí, 1982, 41 años, nadie sí. puede pensar de que esto es justicia y que aquí se llevó adelante un proceso que finalmente se declaró una resolución que ameritaba un proceso justo por lo largo del proceso, ¿no es verdad? El que un juicio como este haya durado tanto tiempo y terminado en condenas de primera instancia, con conclusiones incoherentes y que resultaban absurdas para cualquier analista imparcial, Así es. difícilmente puede tener una explicación jurídica. Y eso es lo que deben entender los auditores. Para que algo así sucediera,
primaron intereses políticos, públicas presiones sin consideraciones del mérito del proceso. Y por eso me he permitido leer, ¿no es verdad?, las declaraciones de los presidentes sobre el particular. Hubo irresponsabilidad de distintas figuras, incluyendo desafortunadamente declaraciones de presidentes y expresidentes de la República, con la sola excepción de Patricio Elwin. Entonces, finalmente hemos llegado, ¿no es verdad?, a esta instancia ante la Corte Suprema, que ha declarado finalmente la absolución definitiva de todos los implicados en el proceso. Y no podía ser otra cosa, Pilar, a mi juicio, sino por un muy buen fallo de segunda instancia que revocó en su totalidad el fallo de primera instancia del ministro Madrid. Así que ahora aquí queda, ¿no es verdad?, el consuelo de la familia y las instituciones perjudicadas de tener este fallo, ¿no es verdad?, que poco producen este consuelo, sin circunstancia que algunos de ellos ya están absolutamente fallecidos. Entonces, cabe reflexionar para los familiares y determinar por los abogados si esta sentencia es injustificadamente errónea para buscar, ¿no es verdad?, la reparación del Estado. Y a mí me parece absolutamente apropiado ir por esta línea, dado que lo que se obró en primera instancia realmente a todas luces fue absolutamente errado, sin fundamento, injustificado, y estos peritajes, ¿no es verdad?, que sustentó su fallo el ministro Madrid, realmente no tienen ningún fundamento, Pilar. Mira, nosotros sabemos perfectamente que los fallos de primera instancia son susceptibles de una modificación por la vía de un recurso de apelación. Y aún los fallos de la Corte de Apelaciones son susceptibles de ser modificados por la vía de un recurso que se presenta ante la Corte Suprema. Lo sabemos perfectamente. Y sabemos los abogados que hay diferentes instancias en todas aquellas oportunidades en que los tribunales unipersonales o colegiados hayan fallado según lo que uno considera no ajustado a derecho o mal ajustado a derecho. Y ahí está establecido en los códigos y en todos los países del mundo eso es así. Y uno tiene la facultad legal y el derecho como abogado, pero como representante de un ciudadano, pero el ciudadano per se, de recurrir cuando un fallo no le gusta, considera que no está adecuado absolutamente a derecho o a las pretensiones que tenía eventualmente. Pero el tema con el fallo, con el caso Frey es un tema distinto. El caso Frey, al igual que el caso Neruda, que está también ahí en investigación, y que muchas de las causas de derechos humanos, de las conocidas como causas de derechos humanos, son causas que están atravesadas absolutamente por la política contingente, por la ideología de la izquierda. Lo que se ha tratado de hacer en multitud de fallos relacionados con estos temas es castigar a los militares por haberse alzado en contra del gobierno de Allende. No hay nada más que decir. Ese es el fundamento. Eso es. Porque si empezamos a analizar los fundamentos jurídicos que ha habido para condenar a un montón de militares, para iniciar el caso Frey, para iniciar el caso Neruda, para pagar indemnizaciones, para condenar a gente a 500 millones de años de reclusión, tú lees los antecedentes, tú lees los fundamentos del fallo, Patricio, y tú dices, esto no calza aquí. Yo entiendo perfectamente que en este caso el juez Madrid, el juez Carroza, el juez, para no nombrar a ninguno cercano, que los jueces tengan su idea de izquierda adentrada en su alma y que no estén de acuerdo con el pronunciamiento militar, con el golpe de Estado. Lo entiendo perfectamente, pero eso no te puede nublar la cabeza a la hora de fallar, porque resulta que un juez juega con la fe pública y con algo tan importante como es impartir justicia. Y el juez habla por su fallo, y cuando el fallo es malo, el juez habla mal. Y yo en su minuto me di la lata profunda de leer el fallo de Madrid, y el fallo del juez Madrid realmente es impresentable hasta para un alumno de derecho de tercer año
o para un presidente de la República que no sé si pasó, que pasó por la Escuela de Derecho. Hasta para él debería ser impresentable el fallo. Un fallo rasca, mal razonado, hasta con errores de ortografía, un juez de la República, un ministro que estaba instruyendo ni más ni menos que este caso, y entre los considerandos y la resolución, la verdad que hay una relación de nada. Entonces, yo entiendo que la Corte Suprema, no he leído este fallo, de segunda instancia, pero yo entiendo que la Corte Suprema lo que trató de hacer con este fallo absolutorio es poner las cosas en su sitio, decir, oiga, perdónennos, no todos los jueces somos tan ignorantes ni sesgados y cegados como Madrid, ¿ya? Yo lamento profundamente que en el Poder Judicial, donde solo hay abogados, los que fallan son todos abogados, a esos señores se les haya olvidado las reglas mínimas que nos enseñan en la universidad durante los 5 años de Derecho y qué decir de los posgrados. Si tú hablas por tu fallo, tienes que ser coherente, tienes que ser racional, tienes que establecer las relaciones que existen entre las causas y tu final resolución del conflicto. Y tienes que tener presente además que con tu fallo estás estás creando una ley. La sentencia judicial es una ley, definitivamente. Entonces, en el caso Frey pasa lo que pasa en todas estas causas, cruzadas por la ideología política de izquierda, y donde hay mucho dinero del que apropiarse. No quiero ser irreverente, pido disculpas desde ya, pero estas causas de Chile son como las de la Guerra Civil Española y como las del Holocausto. Son estas causas donde tú sabes que hay dinero nacional, de los impuestos naturalmente, y dinero aportado por organizaciones extranjeras. De manera que son causas que no se terminan. Yo no sé si Carmen Frey, que ha sido la Dalí de esta historia, esta señora que además tiene de pergamino el que es de apellido Frey, pero pergamino intelectual tiene re poco, persistirá con esta idea. Yo ya la veo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Estrasburgo, yo no sé. Pero creo que las familias de las víctimas de ellos, varios fallecidos ya, incluso un gran amigo del expresidente Frei Montalva, médico, puedan obtener alguna tranquilidad, porque el fallo basta, pero no basta. Y estoy muy molesta con el gobernador de Santiago, del área de la región metropolitana, don Claudio Rego, que se da el lujo de decir que no está de acuerdo por el fallo, no importa que no esté de acuerdo con el fallo, él es nadie para estar a favor o en contra del fallo, y que sigue transmitiendo sus condolencias a la familia de Frei Montalva, porque estrictamente no cree en el fallo judicial. O sea, ¿cómo aquí es la cosa? Tú crees en el fallo judicial cuando te conviene y cuando no te conviene no estás de acuerdo con lo que resuelve el Poder Judicial. El Poder Judicial se dictó en derecho, se resolvió en derecho cuando dictó la sentencia en Madrid. Y ahora que una sala de la Suprema decide revocar el fallo, eso ya no es derecho. Mal para el señor Orrego, pues, mal, muy mal. Eso no se hace. ¿Me gustará a mí el fallo? No. Tengo la posibilidad de recurrirlo, punto. Punto. Él no puede Sí, decir Pilar, esto. mira, Le hace mal a la ciudadanía. sí, antes que nos vayamos al corte, yo dos consideraciones. La primera, reiterarnos, ¿verdad?, nuestros sentimientos del programa de apoyo a los familiares de los perjudicados con el proceso del caso Frey. Realmente, como yo comencé este análisis, a mí me ha impactado y después de 41 años hacerse justicia, yo creo que es tardía, ¿no es verdad? 41 años es un poco tardío, ¿no es verdad? Un proceso tan largo. Y lo segundo es que yo creo que se quedaron con las ganas, Pilar, de determinar que había magnicidio, ¿ya? Eh, Sí, pues, Están todos sí, en espera, ¿no es verdad?, en estos momentos, que es 22 de agosto, determinar que en la muerte del expresidente Frei Montalva había magnicidio y este era un crimen de lesa humanidad del gobierno militar. Así que realmente ese gustito no se lo van a poder dar porque yo creo que en este caso la Corte Suprema, la sala que determinó esto, tuvo el coraje de no ir en esa línea y ratificar el fallo de segunda instancia. Eso es lo que estimo yo sí, claro. sobre el... Sí. Sí,
Mira, luego, como tenemos que ir al bloque 2 y vamos a ir a la pausa musical, luego comentamos algo que tiene relación precisamente con esto que acabas de decir tú. El deseo que habrían tenido los querellantes de que se determinara por la Suprema, se ratificara, se confirmara el fallo y se considerara un magnicidio. Y justo ahora, a puertas de esta conmemoración del 11 de septiembre, que se les ha hecho agua. No quiero ser cruel, pero se les ha hecho agua. Ya, vamos a la pausa musical, ¿te parece, Patricio, auditores? Escuchemos al gran Frank Sinatra, Ojos Azules, el gran Frankie, con Dame Tiempo, Let Me Try Again. Hemos regresado, queridos auditores, con una espléndida canción de todos los tiempos del gran clásico y gran cantante Frank Sinatra, la canción Let Me Try Again. Así que espero que esta canción los acompañe, ¿no es verdad?, en la tarde, comiéndose unas sopaipillas ricas, ¿no es verdad?, en un buen té y cayendo la lluvia tan necesaria para esta región de Valparaíso. ¿Qué Ah, pasó, Pilar? ¿Está, oye, está mal? Patricio, no, no, ¿Sí? que me estoy... No, 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 comparto contigo, pero estaba pensando en el boicot que me hicieron con que yo quería poner una canción de Luis Miguel ¿Ya? y, y tú me boicoteaste. ¿Sí? Me preguntaste primero, ¿el verdadero o el falso? Ya, entonces hay que decirle a los auditores que la primera idea de canción de de este intermedio musical era pensando que Luis Miguel hoy día va a estar en su segunda jornada multitudinaria en el Movistar Arena, poner una canción de él. Pero no, claro, Sinatra, Sinatra, sin duda, duda. Oh, fantástico. Además, esta canción que estrictamente no es de él, que es de un francés, que obtuvo el segundo premio, el segundo lugar en el Festival de la Canción de Viña hace muchos años, Romuald. ¿Te acuerdas de Carabel y Jordan, que fueron los creadores de el ese Moaletón y la tomó Sinatra para transformarla en esta famosísima Dame Tiempo? Qué fantástico. Oye, Patricio, yo quería, no, Sí, sí, hablamos en el primer, perdón, no, dime. sí, yo creo, a propósito de lo que conversamos en el primer bloque, ¿no es verdad? Asumir los 50 años del pronunciamiento militar, una cuestión absolutamente discutida, ¿no es verdad?, de la cual hay dos visiones en la sociedad chilena, pero que en mi opinión, y a pesar de la izquierda, del Partido Comunista, del Frente Amplio, que quieren dar una determinada visión y no se abren, ¿no es verdad?, a la posibilidad de que hubiera otras opiniones en el país, yo creo que el pronunciamiento militar es la consecuencia inequívoca del gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular y de todo lo que ello envolvió. Quien no tenga el convencimiento o la convicción que fue así, ¿no es verdad?, está absolutamente equivocado y hay fundamentos, ¿no es verdad?, constitucionales, legales, que avalan lo que yo estoy señalando. Primero que todo, la declaración, ¿no es verdad?, de la Cámara de Diputados, que declaró que el presidente Salvador Allende se había salido de la Constitución. En segundo lugar, la declaración de la Corte Suprema en la misma línea de que el presidente de la República en sus actuaciones no estaba respetando la Constitución. Yo debo recordarle a los chilenos, porque tenemos mala memoria o algunos no estaban presentes o no estaban vivos o no les tocó vivir la realidad, que Salvador Allende gobernaba por la institución de los resquicios legales. Eso significaba, ¿no es verdad?, de que si no le aprobaban una ley, él insistía por la vía del decreto supremo con la firma de todos los ministros. Sí, Además, ¿no es verdad? Si le acusaban constitucionalmente a un ministro, ¿no es verdad? Él no respetaba aquello y buscaba enfocarlo, algún mecanismo, ¿no es verdad?, para lograr continuar, ¿no es verdad?,
con el apoyo de esas autoridades. En definitiva, había absolutamente un caos absoluto, había un problema económico inflacionario total de un 800%, había requisiciones de empresas, industrias y del campo, había un terrorismo desatado por el MIR y el BOP, ¿no es verdad? Eh, eh, Militantes que fueron incrustados por el mismo Salvador Allende y que terminaron, entre otros, Ronald Rivera Calderón, su Sí, hermano, sí. fueron los causantes de la muerte de Pérez Zukovich. Entonces, realmente ese es el contexto de lo cual nosotros debemos analizar y tener claridad de que una, el gobierno Allende es la causa del gobierno de las Fuerzas Armadas, de la cual ellas no estaban de acuerdo en intervenir, si la intervención fue a solicitud, ¿no, verdad?, del Poder Legislativo y a solicitud de las personas. Yo me recuerdo, ¿no, verdad?, me recuerdo dos hechos muy claros. Uno, la marcha a la cacerola de las mujeres, ¿no, verdad? Y el otro es la marcha de los mineros hacia la Católica de Súbule, hacia la Católica de Santiago, en dos marchas absolutamente impactantes. Entonces, yo creo que en mi primer análisis, esa es la realidad y lo que quieran que nosotros no opinemos o nos mantengamos en una información distinta, es lo que pretende el Partido Comunista de la desinformación y de impedirnos, como pretende Carmen Gess, de decir la verdad sobre el pasado, Pilar. Sí, estoy de acuerdo. No tengo mucho más que aportar, salvo decir que, al igual que lo dijimos en el primer bloque en relación con lo que pasó con el padre de la patria, que terminó exiliado, desterrado en el Perú, la historia hay que mirarla con los ojos de la historia, con los ojos del momento en que se desarrollan los acontecimientos, no con los ojos de hoy. A nosotros la esclavitud nos parece inhumana, impresentable, pero en los tiempos de la esclavitud no era ni inhumana ni impresentable. El tema del sometimiento de indígenas a los conquistadores nos parece impresentable. En ese tiempo no era impresentable. Las locuras que hizo el rey Leopoldo de Bélgica con el Congo, denominado el Congo belga, hoy día la República Democrática del Congo, nos parece un expolio por el que nunca ha respondido Bélgica, jamás, pero hay que mirarlo con los ojos de la época. El tráfico de esclavos, la piratería y un montón de realidades. La misma bomba atómica, los desastres de esa bomba atómica, la intervención en el Vietnam, las guerras entre las Coreas, no sé, un montón de historias, la Revolución Española, la Revolución Francesa, que, oh cosas de la vida, la Revolución Francesa termina y después vuelve a gobernar la monarquía. O sea, hay que tener tanto cuidado, hay que ser tan, yo creo, tan instruido como para mirar los hechos de la historia con el prisma de esa época. Por supuesto que podemos opinar y por supuesto que podemos decir, en el caso chileno, que es el que nos ocupa, que se, habría sido querible, querido, anhelado que en Chile no hubiese habido nada y que el gobierno de Allende hubiese terminado su periodo presidencial según lo establecía la Constitución y la ley. Pero Allende manejó mal su gobierno y su gente le hizo la vida imposible. Se la hizo imposible, le hizo inmanejable el gobierno. Se lo hizo tan inmanejable que Allende, presidente de la República de la Unidad Popular, conglomerado de partidos de izquierda, llamó ni más ni menos que a los comandantes en jefes a gobernar. Pero si eso es impensado, eso en una democracia que funciona con normalidad y donde hay Estado de Derecho no procede. Entonces, hay que tenerlo presente. A eso hay que agregar todo lo que comentaste tú, cómo estaba gobernando ayer, qué pasaba con la Corte Suprema, qué pasaba con la Contraloría,
¿qué pasaba con el Poder Judicial? Las órdenes del Poder Judicial que involucraban auxilio de fuerza pública no se cumplían. Y no se cumplían porque Carabineros dependía del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior ordenaba que Carabineros no fuera a cumplir las órdenes del Poder Judicial. Y no era un tema, entonces eso es una cuestión muy desgraciada. O sea, que todos los organismos cercanos que forman parte del Estado eh, cuestionen la labor del presidente de la República por una serie de anormalidades, no es solo política, va más allá de la política, es subsistencia del Estado de Derecho. Y así las cosas pasó lo que pasó. Y no es que Sí, los militares un día, dame un minutito, y no es que los sí, militares un día hayan pensado ya, hoy día nos vamos a apoderar del poder, vamos a hacer desaparecer gente, vamos a matar gente, nos vamos a apoderar del poder tanto tiempo. Eso no es así. Eso no es así. Todos sabemos lo que costó eso y lo que le costó al general Pinochet decidirse para esta historia. Eso es una realidad inobjetable. Ahora, las cosas en Chile estaban mal. El odio entre los chilenos era terrible. ¿Cómo va a ser posible que desde el gobierno, y eso me recuerda muchas veces a este gobierno que tenemos hoy, el eslogan famoso de no a la guerra civil, en esta cuestión gramsciana de dar vuelta a los argumentos, de incidir, no a la guerra civil? ¿Quién quería guerra civil en Chile? La izquierda radical, sin duda. Basta leer las declaraciones de hoy, de Gasmuri, del mismo Garretón Purcell, que por muy blanqueadas que estén, y por muy capitalistas que sean ahora, y por muy demócratas que sean ahora, la historia no era así en su minuto. O sea, eso hay que tenerlo presente, Patricio. sí, y recordándole a los auditores, ¿no es verdad? Es que primero salió, ¿no es verdad?, el 70 Allende, en segundo lugar Alessandri y en tercer lugar Tomic. La Mm, Constitución del 25 no establecía, ¿no es verdad?, una segunda vuelta. no. Ahora, el Congreso, ¿no, de verdad?, podía votar entre la primera y segunda mayoría. No había obligación, ¿no es verdad?, de votar por la primera mayoría. En esta primera mayoría de Allende, pero absolutamente débil, de 1,5 de diferencia respecto de Jorge Alessandri, ¿no?, ¿verdad? Muy, muy baja. Ahora bien, para accedernos, ¿verdad?, al poder, se logró el acuerdo entre la democracia cristiana y la Unidad Popular, y particularmente Allende, de este pacto de garantías constitucionales en que Salvador Allende se obligaba a respetar la educación privada, la propiedad privada, el derecho a la información, la libertad de prensa, todas las garantías constitucionales importantes. Pero debo recordar a los auditores que en una entrevista del periodista francés Regis Debray, se le pregunta sobre el particular Allende y Allende contesta, ¿no es verdad?, que él había aceptado este pacto de garantías constitucionales como una cuestión táctica, ¿no es verdad?, de, Mm. de de lograr, ¿no es verdad?, el gobierno para acceder finalmente al poder total, entonces, a través de la lucha de clase, a través de la lucha revolucionaria, a través de la toma de los campos, a través de la toma de las empresas, de las industrias, ¿no es verdad?, y la destrucción del capitalismo. Esa era la única vía para acceder a este poder total. En el contexto de que en el Congreso de Chillán de 1967 el Partido Socialista había declarado que el acceso al poder era por la vía armada, por la vía violenta, así que todos sus jerarcas, ¿no, verdad?, estaban convencidos de aquello. Y finalmente ya en agosto, digamos, de 1973 tenemos el contexto final, yo creo que el campanazo para las Fuerzas Armadas, de este discurso virulento de Carlos Altamirano y Miguel Enríquez llamándonos, ¿verdad?, a las tropas a desconocer las órdenes de los oficiales. Entonces, ya no cabía otra posibilidad, no cabía otra solución para que el país no se fuera, ¿no es verdad?, al precipicio, de que las Fuerzas Armadas, sin tener la real intención de asumir el poder,
de hacer este pronunciamiento militar, porque había fundamento, como lo señalé, y las personas lo solicitaban porque el país no tenía otra salida, ¿no es verdad?, para acceder a la libertad, porque la alternativa era o totalitarismo o libertad. Eso es mi opinión. Sí, claro. Y si tú, cuando uno lee detenidamente estas memorias o estos testimonios de los jerarcas de la época de la Unidad Popular, y cuando tú conversas con la gente de izquierda, pero esto en conversaciones personales, no por radio ni públicamente, todos sabían que el pronunciamiento militar era inevitable. ¿Por qué consideraban que era inevitable? Es como cuando yo tomo mucho sol y es inevitable la insolación. Es inevitable porque el transcurso de los hechos, el transcurso de la historia, por cómo estaba la situación económica, por cómo estaba decrispado el ambiente, daba pábulo a que no había más alternativa que una intervención de las Fuerzas Armadas. Y eso te lo dicen. ¿Eh? Ahora, hoy día dicen, nada justificó el, la intervención de las Fuerzas Armadas. Pues sí, sí se justificó la intervención de las Fuerzas Armadas. Podemos conversar con respecto al tema de las Fuerzas Armadas, qué pasó en el momento en que las Fuerzas Armadas asumieron el poder o el control del país y lo que dice relación con terroristas o con gente de izquierda. Eso lo podemos conversar y podemos hablar con claridad con respecto a qué se hizo mal y qué no se hizo y qué ha pasado con los juicios muchos años después. Eso se puede conversar, pero el gobierno militar era inevitable y yo insisto, era el año 1973 donde la Guerra Fría estaba en su apogeo. Chile podría haberse convertido en una Cuba, sí, ¿por qué no? Quizás no nos habríamos convertido en Cuba por un estilo o por una forma de enfrentar la vida que no tienen los cubanos. Es probable, pero eso habrá que analizarlo. Pero era un temor real. Y sabemos lo que ha significado Cuba para el resto de los países americanos, que no solamente americanos, que se fueron a meter hasta Angola los cubanos. Eh, entonces, eh, era comprensible, era la lucha de dos facciones, ni siquiera izquierdas y derechas, era comunismo o libertad, punto. Porque sabemos por lectura, por tradición, por cultura, que el comunismo es lo más alejado que existe de la libertad. La disyuntiva siempre va a ser esa, y eso no lo puede negar nadie. El discurso de que Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea, es libertad, eso es una mentira, no hay libertad ahí. No hay libertad de aprender, no hay libertad, el pensamiento sí, mientras tú no te manifiestes, por supuesto. O sea, esa era la disyuntiva por la que pasó Chile. Eh, Ojalá no hubiese ocurrido, claro, porque Chile se vio perjudicado de muchas maneras. Aquí el tema de los triunfadores y de los triunfadores y de los vencidos, un tema que se diluye por muchas razones. Hubo crisis económica, hubo embargo al país, hubo división entre los chilenos, entre las familias. Chile estaba muy convulsionado, había un tema de Estado de Derecho terrible, las instituciones no funcionaban. Y eso. Ahora, este gobierno de Boric asumió el poder pensando su principal tarea, ni el crecimiento ni el desarrollo. Su principal tarea era celebrar, conmemorar lo que ellos llaman los 50 años del golpe. Eso era. Ahora, yo dije en el bloque anterior o ahora recién que esto se les ha ido diluyendo con el agua. Yo no quiero ser irónica, pero es que es una realidad. En enero no pudieron lanzar la idea porque ocurrió lo de los indultos. En febrero, los incendios. En marzo creo que fueron de la ministra de Relaciones Exteriores, esta señora que no sabía nada. En abril ya preparando las elecciones de consejeros constitucionales. En mayo arrasa la derecha a los consejeros. En junio llueve. En julio las fundaciones y ahora en agosto lluvias torrenciales. Eh, de manera que se les ha hecho agua esta conmemoración que encuentro que es una falta de respeto a los chilenos, porque es mi dinero el que están empleando en conmemoraciones que a mí no me parecen y que creo que le interesan al 1% de la población. Eso Oye, divide. Pilar, sí, ¿Ah? oye, y tanto dinero involucrado en circunstancias que son tantas las necesidades, ¿no es verdad?, que no han sido resueltas de los damnificados en el desastre pasado,
y en claro, el desastre actual, ¿no? ¿Verdad? sí, pues, Hay que sumar todas las platas perdidas de las fundaciones, más las platas que se van a perder en esta celebración sin sentido de los 50 años, teniendo presente que las lluvias actuales han dejado 34.405 personas aisladas y 1.200 damnificados, 566 albergadas, 900 viviendas dañadas, según el último balance de las autoridades. Es tan así que se ha decretado por el gobierno zona de catástrofe en 4 regiones por inundaciones y las Fuerzas Armadas asumen el mando desde O'Higgins al Biobío. Entonces, realmente, una vez más, el gobierno ha sido permanente esta situación de lo, como tú lo has señalado, de enero a la fecha, que no hay mes que no haya un problema, ¿no es verdad?, grave de desgobierno y que no reconozcan los errores y los enmienden. Y sí, es tan así que este cambio de gabinete, yo realmente lo encuentro insólito, es decir, no produce ningún efecto, salvo, fíjate la brutalidad que voy a decir, lo que respecta al ministro Cataldo en educación. ¿Qué significa aquello? Que el gobierno, ¿no es verdad?, se hace fuerte en el Partido Comunista, una vez más en desmedro del Frente Amplio, es decir, la manilla la tiene, ¿no es verdad?, una vez más el Partido Comunista en desmedro de Revolución Democrática y todo el Frente Amplio, que realmente no tienen ninguna expertise, no tienen ninguna habilidad, no tienen ninguna capacidad para gobernar frente a un partido disciplinado, que sabe lo que hace y que tiene experiencia histórica, ¿no es verdad?, para ello. Yo creo que habría que preguntarle, ¿no es verdad?, al presidente Gabriel González Videla, ¿no es verdad?, por qué dictó la ley que dictó frente a un partido, ¿no es verdad?, absolutamente antidemocrático. sí. Bueno, el Partido Comunista debe ser el país más organizado del mundo, jerarquizado, disciplinado. No se debate en el Partido Comunista, no hay disidentes en el Partido Comunista, los que son disidentes están condenados a morir de manera real o de manera ficticia. Yo no conozco a ningún disidente, parece que Solzhenitsyn fue disidente, así las pasó en Siberia, el Gulag. Entonces, claro, pero a mí lo que, mira, a mí lo que me impresionó del cambio de gabinete, mira, no es que use a los comunistas, porque el gobierno de Boric es Frente Amplio Partido Comunista, así no hay ningún invento ahí. No te iba a llamar a ti de ministro de Educación, pues, ni a Kast de ministro del Interior. No, tiene que llamar a su gente. Ahora, lo que me parece una bofetada es que con toda la salagarda que se armó cuando Cataldo iba a ser investido como subsecretario Del por los interior, tweets, claro, toda la salagarda que se armó, y ahora como gran premio le entrega ni más ni menos que educación. Y yo no estoy de acuerdo en lo que dijo el ministro el otro día, que parece que la gente tiene miedo de que hagamos leer a Lenin y a Marx en los colegios. Pero si ese no es ningún problema, pues si a Lenin y a Marx hay que leerlos por cultura. Ese no es el mono del ministro de Educación que tenemos. El mono es otra historia, que es mucho más peligrosa. Y hay que leer de todo, naturalmente, cuando uno tiene la edad suficiente para comprender. Hay que conocer al enemigo, además. Ese no es el tema con la designación de un comunista. El tema es otro. Boric lo sabe y aún así lo nombró. Una bofetada a la derecha que va y que yo supongo que no le va a aceptar ningún tonteo en cuanto a la reforma tributaria y a la reforma previsional. Está bien que conversen porque hay que ser educados, pero supongo que no, porque bofetadas Boric a la oposición todos los días. Pero bueno, este gobierno es así. Patricio, tenemos que irnos. sí, antes de irnos, Pilar, y para informar a los auditores, a pesar del desastre que hay en el sur, no me cabe en la cabeza cómo en la madrugada hubo un ataque incendiario que destruyó la escuela rural La Tepa en Curacautín, Sí, específicamente en el camino al Parque Nacional Conguillío, reduciendo la escombros. En el lugar se encontró lienzo del grupo terrorista Resistencia Mapuche Mayeco. Entonces, sí.
Yo creo que son unos desalmados que están locos de la cabeza y que realmente no hay ninguna explicación plausible y que justifique aquello. No, nada justifica los atentados, pues nada justifica el terrorismo, nada. Y esta gente además se reviste con lo de la causa mapuche, es una mentira, son un montón de delincuentes habituales. Homicidas, ladrones, caperos, monreros, drogadictos, coqueros, eso es. Y se ponen encima el lienzo de la causa mapuche y es una mentira. Y eso es un desprestigio terrible para la causa mapuche, para los mapuches, para el pueblo mapuche. En fin, Patricio Auditores, buena tarde, mejor semana. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Buenas tardes, auditores. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.